Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Os recuerdo que podéis enviarme vuestras dudas sobre cómo tenéis compuesta vuestra cartera de inversiones y os responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme vuestras dudas si consideráis que revise algún fondo que tenéis en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etcétera, o cualquier otra cuestión adicional que os pueda ser de ayuda. Como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana vamos con el consultorio, que teníamos acumulado bastantes cuestiones por aquí, preguntas. Vamos a intentar resolverlas. Como siempre os digo lo de siempre. Si alguno de vosotros me ha enviado alguna consulta, porque es que recibo muchísimas. Hay en algunos casos que son propuestas de carteras y que las contesto directamente, y hay otras que las paso por el consultorio. ¿Veis que se me ha colado algún email y que no lo he respondido? Pues de primeras pido disculpas, no solía ser, pero bueno, hay veces que me ha pasado. Y bueno, pues enviarme otro mail que sí que lo responderé para que, bueno, no se cuele. No suele ser habitual, pero bueno, en alguna ocasión, muy de tarde en tarde, ha pasado. Y bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. Si no os he contestado por email y no las paso por aquí, es porque se me ha pasado de los muchos que recibo. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos. Como siempre, os recuerdo y os agradezco que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando. Bueno, ya sabéis cómo funcionan los algoritmos en las aplicaciones. Posicionan siempre mejor los podcasts con muchos likes. De esta manera, pues bueno, me ayudáis a que este podcast tenga todavía mucha más visibilidad. Bueno, la verdad es que estoy súper satisfecho y súper contento. Ya haremos a final de año una métrica de todas las escuchas que hemos tenido, pero vamos, ha sido una barbaridad. Con lo cual, bueno, pues vamos a ir empezando con el podcast de esta semana. Voy a abrir, antes de nada, un archivito que he visto que no lo tenía por aquí abierto, que me va a hacer falta para repasar ahora, sobre todo cuando os vaya diciendo los ISIN de los fondos. Vale, aquí está, ya lo tengo abierto. Vale, fenomenal. Bueno, pues empezamos. La primera pregunta me la hace Vicente Pla y dice: saludos Eusebio, estoy aprendiendo mucho escuchando sus podcasts antiguos mientras conduzco para ir a trabajar, lo disfruto mucho. Bueno, me comenta, pese a que usted es bastante contrario a los fondos sectoriales, en anteriores episodios ha dedicado sendos programas a analizar fondos sectoriales de aseguradoras e infraestructuras como fondos interesantes para tener en cuenta y descorrelacionar. ¿Cree que es un buen momento ahora para destinar parte de la cartera en dichos fondos pensando en el actual contexto de mercado? Gracias. Bueno, para comprar estos fondos, desde mi punto de vista, siempre es un buen momento, porque si los mantienes, que es lo lógico y lo razonable, un periodo mínimo de 5 años, los resultados deberían de ser buenos, tirando a muy buenos. Y pongo la coletilla de tirando a muy buenos porque precisamente el momento actual de mercado, pues la verdad es que favorece un poco este tipo de fondos. En concreto, estamos hablando del Polar Global Insurance con el código ISIN IE00B4X2MP98. Lleva un 8% en el año. Es un fondo que hicimos incluso un podcast específico solo para este fondo, ¿de acuerdo? Y bueno, es un fondo muy interesante, invierte en aseguradoras en todo el mundo y, como digo, pues es un fondo bastante interesante de tener en cartera. Compra compañías, pues como digo, de todo el mundo, aseguradoras mundiales. Las aseguradoras ahora tienen una ventaja. Es verdad que muchas aseguradoras, o al menos por ejemplo lo que yo conozco en España, están sufriendo mucho por la inflación de costes que han tenido, y han tenido, bueno, pues más costes en reparaciones de lo habitual. Bueno, eso lo están corrigiendo ya, porque bueno, las primas que están imponiendo a los asegurados pues están subiendo bastante, con lo cual ya sí que están siendo capaces de trasladar
bueno, ese incremento de costes a las primas, con lo cual no es algo que se vea de un día para otro, pero se reflejará en los resultados de los próximos años. Y las aseguradoras también tienen una cosa a favor, y es que como tienen mucho capital flotante esperando para pagar primas, ¿vale? Pues al subir la renta fija, pues hace que toda esa cartera que ellos tienen pues puedan obtener más rendimiento, porque las aseguradoras por concepto tienen que tener casi todo el capital en renta fija, con lo cual no es lo mismo que los tipos de interés estén al 0 que estén al 3 o al 4. Bueno, por ahí vamos a ganar bastante, en el sentido de que las aseguradoras ganarán más dinero. Y luego tenemos el M&G Global Infraestructuras con el código ISIN LU 1665237613, en lo que llevamos de año lleva un menos 0,7 en negativo. Y bueno, pues también es un fondo interesante a tener en cuenta y a tener en cartera. Bueno, de los pocos fondos sectoriales que desde mi punto de vista a mí me parecen interesantes, ¿vale? Evidentemente nunca tendría más del 10% de la cartera en este tipo de fondos, pero digamos que estas serían las dos excepciones, con lo cual, por responder a Vicente, pues sí sería un buen momento y sí los tendría en cartera, ¿vale? Javier San Martín me consulta. Un segundito. Vale, buenos días, Eusebio. ¿Podrías decirme un par o tres de fondos de renta fija global que te gusten en este momento? Me gustaría echar un ojo para cambiar el Vanguard Global Bond indexado que tengo ahora por otro. Vale, aquí tienes, bueno, como dices, dos o tres, pues vamos a ver los dos o tres que yo creo que son interesantes opciones en el momento actual. Por un lado, tenemos el Morgan Stanley Global Fixed Income. Este fondo tiene una duración de 3,5 años y, para que nos hagamos una idea, tiene un TIR, o sea, de los bonos que hay dentro, la composición de todos los bonos tienen un tipo de interés del 7,49%. ¿Vale? Es un fondo flexible que, a juicio del gestor, pues ya puede coger más duración o menos duración. Ahora daremos un repaso a por qué es importante valorar la duración. El código ISIN de este fondo es LU 0712 123 511. Por otro lado, tenemos el Flossbar Bond Opportunity con una duración ya más larga de 6 años, con el código ISIN LU 148 158 3711. Y por otro lado tenemos el Capital Group High Income con un código ISIN de LU 05799554484. Bueno, y 3, ¿por qué? Pues vamos a verlo. Salvo que el importe que tengas para invertir sea muy pequeño y no te merezca la pena diversificar, conviene que cojas el Flossbar, que es el que tiene una duración más larga, con otro más. El Flossbar, como digo, tiene una duración más larga. Es por eso que, por un lado, no conviene tenerlo solo y es mejor combinarlo por otro. ¿Por qué combinarlo con otro? Porque al tener una duración más larga le estamos metiendo en la cartera un fondo con mayor riesgo, ¿vale? Por tanto, combinaría este fondo con uno de estos dos, digamos, para una manera flexibilizar un poco la duración. Y si por lo que sea, porque los fondos de renta fija ahora mismo podemos empezar a tomar duraciones largas, porque de esa manera pues podemos coger bonos con tipos de interés más altos y, a poquito que empiece a bajar los bancos centrales los tipos de interés, pues este tipo de fondos lo van a hacer bien. Es verdad que en el último mes lo han hecho extraordinariamente bien, porque pasa como siempre. La bolsa o los bonos o los fondos de renta fija o los bonos descuentan con mucha antelación cualquier escenario futuro, y como los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal Americana, ya empezó a decir que probablemente en 2024 empezaría a ver la posibilidad de bajar tipos, pues estos fondos se han disparado en el mes. Cuando digo disparado en el mes es que estamos hablando de que han tenido rentabilidades del 5 o 6% mensuales, que es una barbaridad para renta fija, ¿vale? ¿Y por qué y por eso digo lo de la combinación? Si tienes un capital pequeño y bueno, solo quieres invertir uno, pues en ese caso solo cogería el Morgan Stanley Global Fixed Income, porque ya, a juicio del gestor, acomoda la duración en función de cómo él lo considera mejor.
mete más duración en el fondo, la baja, con lo cual le dejamos al gestor que haga ese trabajo, ¿vale? Como decía anteriormente, yo hasta la fecha no había recomendado este tipo de fondos con duración larga, pero ahora veo que empieza a tener bastante sentido. Cierto es que como decía, en el último mes ha tenido una muy buena revalorización este tipo de fondos. Bueno, por lo mismo que pasa siempre, el mercado pues descuenta mucho siempre cualquier escenario futuro. Bueno, habría que ir con cuidado, quizás a lo mejor no sería ahora mismo el mejor momento para comprarlo, pero estar muy ojo a visor porque, bueno, suben de pronto y a lo mejor luego están 2 o 3 meses quietos o bajando un poquito y ahí a lo mejor nos está dando otra vez una ventana de oportunidad para comprar este tipo de fondos. Como digo siempre, dentro de una cartera que no sea mega conservadora, porque ya no son fondos monetarios y aunque son fondos de renta fija, pues bueno, pues tienen su variación y hay que saberlo, ¿de acuerdo? Bueno, más cuestiones. Julián Delgado me pregunta, estimado Eusebio, una sugerencia a tratar es la siguiente. A la hora de elegir un fondo, ¿cómo interpretamos los datos que aparecen en la opción cartera de Morningstar? Por ejemplo, si es un buen momento o no para entrar en el fondo, si está caro o barato, calidad del fondo, etc. ¿Vale? Bueno, aquí yo tengo mi propia forma de valorar los fondos y muchas veces las métricas actuales no son excesivamente relevantes. ¿Por qué? Porque hoy pues pueden tener una farmacéutica, mañana pueden tener automovilísticas, pasado pueden tener una empresa de infraestructuras, una empresa de comercio tipo Inditex, cualquier cosa. Desde mi punto de vista es más importante que conozcamos en profundidad al equipo gestor, que veamos conferencias para que de alguna manera estemos cómodos con el equipo. Por eso pues yo siempre soy partidario de invertir a través de gestoras españolas que tengan fondos globales. Y luego podemos coger también fondos globales, que podemos ver incluso conferencias en internet, como puede ser Fan Smith o incluso el Benay Mellon, que ya sabemos, el Long-Term Global Equity, sabemos cuál es su filosofía. Suelen comprar empresas mundiales, bueno, empresas con poca deuda, con buenos equipos directivos, con ventajas competitivas importantes y bueno, un fondo que tiene un historial de más de 15 años y como norma general pues lo suele hacer bastante bien cuando hay pocas caídas de mercado, con lo cual bueno, es un fondo interesante y dentro de gestoras españolas pues las clásicas de siempre, ¿vale? Las que siempre comentamos, porque bueno, de esa manera pues podemos estar más cómodos. Al final, a 10 años vista, pues vamos a tener poca diferencia entre invertir en un fondo Magallanes o en un fondo Advalor, pero muchas veces tenemos que ver las conferencias para que bueno, pues tengamos mayor sintonía con un tipo de gestores que con otro, porque al final estamos invirtiendo como mínimo a 5 o 7 años, y a 5 o 7 años siempre van a pasar cosas. Vamos a hablar de cosas, como diría la palabra, pues que en un momento dado el fondo lo va a estar haciendo peor y tenemos que tener una alta convicción para aguantar esas posiciones, que es un poco lo que pasó estos años de atrás con Advalor. Lo hacían mal o mucho peor que el mercado para de repente en el año 2022 pues tener una rentabilidad del más 40 cuando los mercados cayeron un 25. Bueno, si no tenemos una alta convicción probablemente antes de que hubiera venido esa rentabilidad hubiéramos cambiado a un fondo que en ese momento lo estaba haciendo mejor y luego se pega una torta. Por eso, bueno, es importante el conocer antes de invertir y luego ya pues dejar trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. José Ángel Villameriel comenta: hola Eusebio, muchas gracias por poder preguntarte sobre fondos y darnos tu punto de vista. Te quiero comentarte un cambio que he realizado recientemente, a ver qué te parece. El fondo Picter TR Atlas lo he traspasado a 2 fondos de inversión que están muy bajos, de valor liquidativo, y los llevo en cartera. Estos son BNP Paribas Energy Transition, está cotizando como el año 2020. En el año 2020 perdió un menos 16, en el 2021 un menos 32 y en el 2023 menos 36. Yo estoy en él desde el año 2021 y llevo una minusvalía del 36%.
supone una inversión del 2,5% de mi cartera. Bueno, pues te tendría que decir que, ok, me parece correcto. No es de mis favoritos este tipo de cuestiones, pero con un 2,5 en la cartera y viendo esa minusvalías tan importante que lleva el fondo, pues me parece correcto, tanto que la sigas manteniendo como que en un momento dado la incrementes. Que ese incremento no te suponga más del 10%, ¿vale? Pero lo haría perfectamente, ¿vale? Al final es un poco el concepto, es decir, ir cogiendo los fondos que sean, por un lado, buenos fondos y por otro lado, cuando los liquidativos estén muy, muy bajos, ¿de acuerdo? No cuando los liquidativos estén al revés, muy, muy altos. Ha subido mucho, esto tiene pinta de seguir subiendo, porque luego se tiran años, probablemente, bueno, pues que tengamos que estar ahí aguantando posiciones en minusvalías. Y luego comenta, por otro lado, algo parecido con el Alger Small Cap Focus Euro, es un fondo de renta variable de pequeñas compañías, ¿vale? Europeo. Está cotizando, comenta, está cotizando a precios similares al 2017. En el año 2020 hizo un más 47, en el año 2021 menos 15, en el año 2022 menos 42 y en el año 2023 menos 3%. Entré en el año 2022 y llevo una pérdida del 35%, supone una inversión del 3% de mi cartera. Pues te diría lo mismo que en el otro, que me parece que incluso, bueno, quizás desde mi punto de vista, al ser un fondo de pequeñas compañías y de renta variable europea, yo creo que tienen todavía más potencial que el anterior. Pero bueno, suponiendo un 3% de tu cartera, pues aquí claramente incrementaría incluso algo más fuertemente, pues hasta otro 3%, o sea, doblaría la posición claramente y bueno, pues luego también dependiendo de cuál es tu horizonte de inversión, tu aversión al riesgo, cuánto te puedes permitir tener en renta variable, pero este fondo lo tendría claramente y lo incrementaría sobre todo por las revalorizaciones escasas que ha tenido en los últimos 3 o 4 años, que al final todas las fondos de pequeñas compañías pues les han pegado muy muy fuerte y están en muy buenos precios de entrada en el momento actual. Comenta también sobre el Morgan Stanley Asia Opportunity, aquí no me pone lo que tiene de peso, pero evidentemente pues lo mantendría claramente en cartera y si tengo un 2%, pues poquito a poquito le metería, que sigue estando bajo este fondo, un 1% más de peso en cartera, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión que nos la hace Jesús Alberto Caballero. Buenos días, Eusebio. Recientemente he descubierto tu podcast y primero darte la enhorabuena por la labor de divulgación que realizas. Hay muchos podcasts de inversión, pero no tantos de fondos de inversión. El tuyo ya está en mi lista de suscripción de iBooks. Pues muchísimas gracias, Jesús Alberto. Comenta, te adjunto mi cartera para una segunda opinión. Es una cartera que he confeccionado con el paso de unos 5 años, yo mismo. Y como ves, es a largo plazo. Realizo aportaciones periódicas a la mayoría de los fondos seleccionados. Y ahora vamos a verlo. ¿Vale? Es verdad que donde lo tengo... Vale, importante, el capital, ¿vale? Tenemos 42.000 euros, ¿de acuerdo? Y tenemos una cartera con 9 fondos, de los cuales tenemos, por ejemplo, el Renta 4 Numantia, el Renta 4 Andromeda Value, Conges Growth European Small Cap, DWS Invest Growth Sector Plus, Fansmith, Morgan Stanley Global Opportunity, Nordea 1 Emerging Star Equity, Polar Capital Global Tech, entiendo que es un fondo de tecnología, y el True Value Small Cap. Pero observo que, por ejemplo, sobre 42.000 euros, pues tienes el Renta 4 Numantia con 6.000 euros, que es aproximadamente un 15% de la cartera. Renta 4 Andromeda Value con 3.000 euros, que viene a ser un 8% de la cartera, pero luego nos encontramos con posiciones como por ejemplo el DWS Invest Growth Sector Plus con 200 euros en cartera. Bueno, yo este fondo o lo tengo con una convicción alta, pero no lo tengo con 200 euros. ¿Vale? Tienes el Fansmith con 4.000, fenomenal. Tienes el Global Opportunity con 7.600 euros. Y sobre todo tenemos el Polar Capital Global Tech con 14.000 euros, es decir, con una posición de ya aproximadamente el 35%. Y volvemos a encontrarnos con el True Value Small Cap
con 200 euros sobre una posición de 42.000. Es decir, yo aquí lo que haría sería concentrarlo para la inversión que tienes de 42.000 euros en 5 fondos. Bajaría muchísimo el peso que tenemos en el Polar Capital, claramente no tendría el 35%, no tendría nada, porque, bueno, es un fondo tecnológico y, bueno, los que seguís el podcast ya sabéis que, bueno, no son de mis favoritos los fondos tecnológicos, y más en los momentos actuales que llevan subidas muy, muy relevantes, pero haría un ejercicio de concentración para tener 5 fondos, porque teniendo 42.000 euros, 5 fondos está más que de sobra. ¿Y por qué 5 fondos? Porque de alguna manera ya te da para pensar mucho y tener altas convicciones en los fondos que elijas. Y de alguna manera pues te quitas el estar picando con cosas que te pueden distraer más que aportar, porque por mucho que te pueda subir un fondo como el True Value Small Cap, que es un muy buen fondo, tener 200 euros, aunque vamos a poner un ejemplo, que se revalorice 100%, que ya es revalorizarse, pues de 200 pasarías a 400. Es decir, no te va a mover la aguja de la rentabilidad de la cartera. Entonces yo creo que te puede distraer. Al final, mi consejo es que tienes que pensar, pues, como te estoy hablando de 5 fondos, pues como un entrenador de baloncesto que tiene un montón de jugadores buenos en el equipo, pero es que solo puede poner a 5, con lo cual, pues hacer un ejercicio, es decir, pues, ¿cuáles son los 5 fondos que yo tengo más convicción? Pues si es el Numantia, pues fenomenal. Fan Smith yo lo tendría. Bueno, también tendría algún fondo un poquito más de sesgo value, tipo True Value Small Cap, otros parecidos, AZ, Magallanes, bueno, los clásicos de siempre, que a mí me gustan, el Valentum, que ahora mismo tiene mucho potencial. Bueno, 5 fondos. Y con una composición adecuada, si es tu caso de renta fija, renta variable, veo que aquí todo lo que tienes es renta variable, bueno, de esa manera pues te hace estar súper concentrado, leerte las cartas que pueden estar enviando los gestores y vas a tener yo creo que incluso, es decir, vas a hacer un menor trabajo y probablemente tengas hasta mayor rentabilidad a largo plazo. ¿Vale? Bueno, me sigue preguntando un poco, hay más preguntas dentro de la pregunta, y es reducir el tanto por ciento en tecnológicos, que ya le he contestado, rebalancear claramente, incluir small cap global también, que podría ser el True Value perfectamente, revisar el tanto por ciento en emergentes en Asia. Bueno, como tienes aquí, veo que tienes el Nordea realmente en Asia, con una posición de 1.500 euros, que es una posición pequeña, ¿vale? Fondos muy correlacionados en las primeras posiciones, bueno, no veo una excesiva correlación, porque tienes fondos, bueno, un poco diferentes. Quizás el Andromeda Value con el Polar Capital, pues son 2 fondos tecnológicos y se correlacionarían un poco, ¿vale? Tendría que haber tenido materias primas en cartera, pero no sé si ahora es un buen momento. Bueno, sí es un buen momento, quizás puedes hacerlo perfectamente con el AZ Valor. Y por último me dicen, no es que sea fan de la renta fija, como puedes ver. Bueno, yo creo que aunque tengas una cartera muy largo plazo y todo renta variable, yo siempre tendría al menos 10% en renta fija. 10% en renta fija significa que cuando vienen caídas fuertes de mercado, pues siempre la renta fija te permite comprar buenos fondos a unos precios muy, muy, muy baratos, ¿vale? Y luego siempre puedo tener, si los mercados suben mucho, pues puedo tener en vez de un 10%, un 15%, pero digamos que ir rebalanceando un poquito, no rebalanceando todas las semanas, sino cada 3 o 4 meses, o cuando el mercado te dé una cierta ventana de oportunidad. Bueno, siguiente cuestión. En este caso nos la hace Alejandro Pérez y nos dice lo siguiente. Alejandro Pérez, bueno, es un poco más extenso el email, lo voy a concentrar. Lo que realmente, bueno, a lo que va es que tiene una cartera de acciones que quiere seguir manteniendo y me pregunta por un broker para tener una cartera de acciones a largo plazo. Me comenta dentro de la consulta que ha ido a hablar de Interactive Broker y de Giro, y bueno, le gusta hacer aportaciones a acciones
con altos dividendos. Bueno, decirte que es verdad que conozco mucha gente que tiene Interactive, de Giro, por lo que aquí comenta, tiene en muchos casos muchas acciones españolas, aunque son empresas globales. No conozco exactamente la operativa de Interactive y de Giro, pero bueno, pues lo que sí conozco es un poco el broker de Bankinter, que de alguna manera es donde la entidad en donde presto mis servicios. Y tienen una cosa que, aunque, bueno, no soy partidario, sobre todo los que escuchéis mucho el podcast, de hacer spoiler un poco sobre dónde trabajo, pero bueno, en este caso me voy a permitir el lujo de hacerlo, porque bueno, ha sacado Bankinter en el broker algo que, bueno, pues es bastante novedoso y desde mi punto de vista yo no conozco a nadie que lo tenga en el momento actual. Por un lado ha sacado broker cero, es decir, nos cobran 0 euros en comisiones Bankinter de compra-venta en acciones y derechos en mercado nacional. Es decir, nosotros podemos comprar todas las Inditex que queramos, todas las Repsoles que queramos, todas las telefónicas que queramos o la empresa que queramos, que no vamos a tener comisiones ni por entrada ni por salida. 0 comisiones, es que no nos cobran ni siquiera ni por el canon de bolsa ni por el corretaje, todo es 0, ¿vale? El servicio broker cero es que luego tiene más ventajas porque incluye un préstamo de valores. Voy a leer un poco la información, porque el préstamo de valores, el banco en este caso puede disponer de sus títulos en las cuentas de valores asociados al servicio para ser prestados en cualquier momento. Y esto no supone ningún cambio en la operativa del cliente, estén prestados o no. Por lo que si quieres puedes operar, vender y comprar tus títulos con normalidad en todo momento. Y si tus títulos entran en préstamo, recibirás un porcentaje de los beneficios que hayas generado por dicha operativa. Es decir, aparte de que tienes broker cero, si el banco presta los valores a un tercero, por ese préstamo de valores, por los beneficios de ese préstamo, como todo préstamo, pues nos pagan un porcentaje. Yo creo que está bastante interesante, sobre todo por el tema de las comisiones cero. Es decir, podemos tener acciones que podemos estar comprando y vendiendo y que a su vez, si se prestan, encima recibimos dinero. Yo creo que está bastante interesante. Al final, un poco, ¿por qué pueden hacer esto? Porque bueno, en lugar de meter las órdenes, digamos, por bolsas y mercados españoles, lo que es la antigua MEZ, las meten por otro, vamos a llamar, por otro canuto, que es Equidut, y que es un mercado adicional, con lo cual lo que les permite es realizar ejecuciones con acceso a un libro de órdenes consolidado a nivel europeo de acciones nacionales, sin gastos de canon ni corretaje en operativa nacional. Así que siempre que se puedan ejecutar las órdenes por Equidut, los gastos de canon y corretaje también serán 0. Y por último, bueno, pues como decía anteriormente, ¿el préstamo afecta a mi operativa? Comentan, tu operativa no se verá afectada en ningún caso. Si quieres vender tus títulos, podrás hacerlo cuando quieras. Bankinter se ocupará de cancelar el préstamo en caso de que estén prestados, pero no afectará para nada a tu operativa. Bueno, que lo tengamos en cuenta y puede ser una opción interesante. Bueno, siguiente cuestión que nos la hace Gonzalo. Lo que me pregunta, a ver, ¿dónde está la pregunta de Gonzalo? Porque tengo aquí la pregunta y la respuesta. Vale, está aquí. Buenas noches, Eusebio. Llevo invirtiendo desde 2020, lo hago en fondos de inversión. Es una inversión pequeña, pero para mí es importante. He intentado ir formándome un poco, pero justo cuando me picó el gusanillo de la inversión fue cuando menos tiempo he tenido. Ahora aún menos, con la llegada de mi segundo hijo. En mi cartera, en la de mi hijo mayor, que tiene 3 años, he acabado con un montón de fondos y he cambiado muchos de ellos, etcétera, teniendo una rentabilidad global de un -8 en mi caso y un -5 en mi hijo. Tenemos indexados y de gestión activa. Un lastre importante que he tenido es que confié bastante en China y con pérdidas saqué la mayoría. Ahora quiero abrir una cuenta de inversión para mi hijo pequeño, va a cumplir casi 1 año y estoy hecho un lío. Los fondos van a su nombre, así que los gestionaré yo hasta que tengan conocimientos financieros o hasta que sean mayores de edad, por lo que el horizonte es a largo plazo.
comenta que mi idea es tener un 50% aproximadamente en fondos indexados, mayoritariamente en el MSCI World y para empresas. Había pensado en estos fondos, dado que me gustan, creo que es un buen momento. Fidelity Fund Asia Pacific, Traderland, el Pan European Small Cap, Vario Partners, SICAP, el cuarto Global Allocation, también me gustan, para más adelante esto, Hanko Global Value, Van Heck Vector, Video Garmin and Sport, bueno, es un ETF. Bueno, y aquí viene lo relevante, me dice, abriré la cuenta con 1.000 euros y mi idea es invertir unos 600 y el resto ir haciendo aportaciones periódicas, más pequeños ingresos mensuales de 50 euros aproximadamente. Estaba escuchando tu último podcast y tengo pendiente escuchar los anteriores que has comentado, que dijiste algunas variables de cartera, pero bueno, finalmente me he decidido a escribirte. Bueno. Para empezar, yo creo que, por lo que me comentas, abriré la cuenta con 1.000 euros, que oye, muchas veces para mucha gente 1.000 euros es una cantidad que le cuesta dinero, que le cuesta un esfuerzo importante ahorrarlos y que, bueno, pues de alguna manera no los dedicamos los retraemos de, bueno, pues de cierto gasto que a corto plazo siempre puede ser bien, por lo cual tiene su mérito. Pero yo creo que con 1.000 euros estamos complicando en exceso todo esto. Y bastante, sobre todo por la cantidad de fondos que tenemos. Creo que para una inversión de 1.000 euros, con que te indexes al MSCI World y siempre que tengas una cantidad adicional metas dinero, sería más que suficiente. Es decir, no te compliques, sobre todo por lo que dices. Bueno, muchas veces lo haces, luego te vienen más hijos, no tienes tiempo, acabas con un montón de fondos, acabas teniendo mala rentabilidad y muchas veces, pues bueno, no haces sostenible una inversión. Y al final esto de lo que se trata es de hacerlo sostenible, ¿de acuerdo? Por eso digo, bueno, pues si tienes 1.000 euros y para tu hijo te indexas y te olvidas, ¿vale? Yo no tendría 5 fondos de 200 euros, yo tendría algo súper más fácil. Eso si quieres hacer una gestión, vamos a llamar indexada, luego puedes hacer también, puedes coger un Fan Smith, que te va a ir fenomenal, puedes coger un Ben Mellon Global Long Term Global Equity, un Guinness Global Equity, lo mismo, ¿vale? Pero solo uno. Bueno, estudia a fondo estos y hazlo donde al final estés más cómodo. Cuando tu hijo tenga 7, 10 años y ya vayas teniendo algo más de capital, diversifica en 1, 2 fondos adicionales, pero no mucho más. Y al final eso te va a hacer que, como pues, solo puedo invertir en 1 o 2 fondos, con lo cual me voy a pensar mucho dónde voy a invertir, porque va a ser una inversión que la voy a dejar 5 o 10 años. Al final, luego también podemos poner un símil, que es el que tenemos que coger. Bueno, esta idea no es mía, se la he escuchado y me pareció muy interesante a Jorge Fuentes de Bestinver, y él lo que comenta un poco es, vamos a ver, si nosotros invertimos en un fondo de inversión o compramos incluso un indexado, al final lo que estamos convirtiéndonos de alguna manera, y no de alguna manera, es que nos estamos convirtiendo en empresarios porque estamos comprando empresas. Y al comprar empresas nos estamos convirtiendo en empresarios vagos, es decir, compramos empresas pero no tenemos que estar dedicándonos ni a pagar las nóminas, ni a recursos humanos a contratar gente, ni a tener que estar liquidando los impuestos. Bueno, pues ya tenemos gestores que se ocupan de todo esto por nuestra parte, con lo cual tenemos algo que es sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo más importante y el ángulo desde el que tenemos que verlo, ¿vale? Juan Pavón nos hace una consulta y es la siguiente. Buenos días, Eusebio. Actualmente tengo puesto una cartera en la que tengo otros fondos, básicamente globales, los siguientes: Bailey Gifford, Morgan Stanley, Asia Opportunity. Mi intención, no sé si acertada o no, es en un futuro, no considero que sea el momento más adecuado para ese cambio, es cambiar el Morgan Stanley Asia Opportunity por el Schroder Asian Opportunity. El motivo es que considero Morgan Stanley y Bailey Gifford dos gestoras ultra growth, y quizás en la parte de Asia Bailey Gifford se va a comportar de manera muy similar al de Morgan Stanley. No sé qué opinas de la combinación de estos dos fondos o qué alternativas tendrías también en cuenta. Bueno, dentro de growth es verdad que Bailey Gifford es mucho más growth,
Ultra Growth, como tú comentas, ¿de acuerdo? Que el Morgan Stanley. Pero es verdad que yo el Morgan Stanley Asia Opportunity que comentas, pues al final, bueno, cambiarlo por el Roeden Asian Opportunity, pues bueno, estaríamos haciendo lo mismo. Tendríamos la exposición a Asia con diferentes gestores y a largo plazo pues debería de hacerlo de manera similar. No sigo de cerca el Roeden Asian Opportunity, aunque lo considero que es un buen fondo, pero en el momento actual, desde estos puntos que estamos ahora mismo, el Morgan Stanley Asia Opportunity, pues yo creo que tiene mucho potencial a largo plazo. Precisamente por eso pues yo no creo que deberías de quitar el peso en este fondo, ¿vale? Porque en un futuro, cuando menos lo esperemos, tendremos rentabilidades muy muy buenas, que es un caso similar a lo que encontramos en AZ Valor en los años 2019, 2020, 2021, ¿vale? Mercado subiendo y AZ lateral. Es que yo recuerdo que hasta en las redes sociales los ponían, vamos a llamar la palabra parir. Y de repente en 2022, pues mercados menos 20, AZ más 45. Toda la rentabilidad, bueno, comparada con los índices, la hemos tenido en menos de un año. Pues en muchos fondos, sobre todo si son fondos buenos, pues va a pasar algo similar. Más cuestiones. En este caso, Pachi nos hace la siguiente cuestión. Buenos días, Eusebio, me llamo Pachi y desde hace tiempo escucho sus programas. Quiero comenzar con el mundillo de los fondos de inversión después de un tiempo de escuchar y leer mucha información. En el programa número 186 comentas que para empezar a montar una cartera con poco dinero e ir haciendo aportaciones periódicas mes a mes y a lo largo de 15 años, estos tres fondos podrían ser muy buena opción. Amundi MSCI World, Guinness Global Equity y Fanesmith Equity Fund, ¿vale? Tengo varias preguntas. ¿Añadiría algún fondo más para montar la cartera más diversificada? Y mi respuesta es: con estos tres fondos, para empezar, es más que suficiente. Ya tendrías exposición al crecimiento del PIB mundial. Tendrías, por un lado, fondo de gestión indexada y dos fondos de gestión activa muy, muy buenos, ¿vale? ¿Qué porcentaje le darías a cada uno de estos fondos? En el momento actual, 33% en cada uno. Así de sencillo. Vale, luego, si hace otra siguiente cuestión, ¿se pueden contratar en Bankinter o Renta 4? Pues entiendo que en Renta 4 sí que lo puedes contratar. En Bankinter sí, porque bueno, es la entidad donde desarrollo mi actividad profesional y estos tres fondos sí que los tienes. ¿De acuerdo? Bueno, Rubén Sánchez hace una consulta y es: buenas tardes, Eusebio. Me están ofreciendo seguros de ahorro para poder invertir en ellos desde el bruto, no tributando nada de ese dinero, bajando mi IRPF y luego cuando llegue la jubilación o en mi desvinculación con la empresa, más el desempleo de larga duración, poder rescatarlo y tributar por él, siendo el IRPF más bajo, seguro, tanto de lo invertido como de los intereses. Bueno, esto, los seguros de ahorro los conozco muy bien, pero todo, la pregunta cómo la haces, se me van algunos detalles que yo creo que no está bien planteada la pregunta porque no la comprendo. No tributando nada por ese dinero, bajando mi IRPF, los seguros de ahorro, pues entiendo que tienes que estar pensando pues en PIAs, ¿vale? Pero muchas veces los PIAs lo que tienen son bajas rentabilidades en el futuro de esas plusvalías. No pagas, pero es que ya te anticipo que un PIAs pues tiene poca rentabilidad porque casi todo lo que invierte es en renta fija, ¿vale? Pero sigue haciendo más preguntas que todavía, desde mi punto de vista, después de que las leo, me lían un poco más, porque dice: mi fecha de jubilación es en el 2017 y me ofrecen todo lo que aporte este año al 3% anual asegurado hasta la fecha de la jubilación o hasta la fecha de rescate en caso de discapacidad o baja prolongada. Y yo creo que la pregunta que hace es... y dice: meter esa misma cantidad a otro seguro que invierte en AZ Valor Internacional y Magallanes. No conozco ningún seguro de ahorro que invierte en AZ Valor y Magallanes. 50% en cada uno. Igual existe, pero yo no lo conozco, porque si es un seguro de ahorro, como norma general, no invierten tanto dinero en renta variable. Eso ya tiene que ser un fondo. Desde mi punto de vista, un fondo de fondos que tenga esas dos posiciones. Pero un seguro como tal, es que me parece un poco raro, ¿vale? Pero bueno, a la siguiente cuestión que dice, por eso digo que la pregunta, bueno, desde mi punto de vista, o yo no la estoy
interpretando bien o aquí hay algo de lío. Pero bueno, vamos a la cuestión, que esto sí que lo puedo resolver. ¿Qué crees que es más aconsejable a esa fecha de jubilación? ¿Asegurarme el 3% durante estos 35 años o más? ¿O meterlo en estos dos fondos y estar expuesto a la renta variable y con pinta de a largo plazo dar una mejor rentabilidad? Bueno, si vamos a largo plazo, como son los 35 años, os voy a poner un símil de qué pasa cuando invertimos a 35 años una cantidad de 100.000 euros al 3%. Bueno, si partimos del año 2024, porque prácticamente ya estamos en el 2024, bueno, la tabla de interés compuesto me lleva hasta el año 2056. Bueno, no me llega hasta porque me salen aquí 32 años. Pero bueno, ya nos hacemos una idea bastante clara, porque son 2056. Él habla de 2057, con lo cual no vamos a tener mucha variación. Bueno, vemos que 100.000 euros invertidos al 3% a 35 años, es decir, al año 2056, nos da una cantidad de 265.000 euros. ¿Vale? Pero claro, si como dice, podemos invertir ese mismo dinero en fondos de renta variable, ya que vamos a 35 años, vamos a poner una expectativa razonable de rentabilidad, y no vamos a hablar ni del 10, ni del 15%, ni del 12%, vamos a darle del 9%. Es que invertidos 100.000 euros al 9%, que es una cantidad para invertir en renta variable razonable de conseguir, ¿vale? En fondos, sobre todo como los que indicas, Advalor y Magallanes, nos vamos a una cantidad de 1.718.000 euros. Es decir, tenemos 265.000 contra 1.718.000. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. La diferencia va a ser la siguiente. Con el 3% que comentas siempre vas a tener una rentabilidad lineal. Vas a tener todos los años más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. No vas a tener otra cosa. Y bueno, no vas a tener ningún tipo de dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Porque siempre va a ser lineal. Con el 9% no va a ser todos los años más 9, más 9, más 9. Vamos a tener años de más 20, menos 20. De repente vas a tener 100.000, te vas a pasar por el año 2032 con una cantidad de 200 y pico mil, y al siguiente año vas a tener cualquier acontecimiento mundial del tipo que sea, y esos 217.000 se te van a convertir en 180 o en 160 o en lo que sea, porque siempre vas a tener volatilidad en mercado. Pero ¿cuál es el premio? Pues que si no lo miras en exceso y sigues aportando dinero, vas a tener una cantidad muy parecida al 1.718.000. Yo creo que 1.718.000 contra 265.000, pues evidentemente no hay color. Ahora hay que tener, bueno, pues la cabeza fría, el estómago lo suficientemente pues acomodado a sufrir las turbulencias que vamos a sufrir, ¿vale? Y esto es si lo comparamos. En alguna ocasión se pasó por el podcast Luis Urquijo de la Muza Gestión Inversiones, en el que hacía la comparativa siguiente. Es decir, la renta variable es como volar en avión. Es el sitio más seguro que hay porque nunca hay accidentes. Es el medio de transporte más seguro para volar. Es verdad que si nosotros vamos Madrid, Londres, Madrid, Berlín, pues a lo mejor podemos encontrarnos ciertas turbulencias porque hay un día de nubes, de aire, y el avión se puede ir moviendo, pero como norma general nunca hay accidentes de avión. Evidentemente lo que no tenemos que hacer es, cuando hay turbulencias, es tirarnos del avión, porque si nos tiramos del avión, pues ya sabemos cuál es el resultado. Entonces en la renta variable tenemos que verlo desde el punto de vista igual, es decir, cuando hay turbulencias, que siempre las vamos a tener, porque es innato a las inversiones, lo que decía, más 20, menos 20, muchos años, pues no tenemos que salirnos, de la misma manera que no nos tiramos por el avión, por poner un símil, ¿de acuerdo? Bueno, desde mi punto de vista, pues con 35 años de margen, como hemos visto, no hay color. Oye, y luego ya cada uno puede optar por el camino que estime más oportuno. Bueno, siguiente pregunta. Adrián, mi nombre es Adrián y soy seguidor
entusiasta del podcast Fondos de Inversión y Valores, me dirijo a ti para solicitar una segunda opinión respecto a una cartera de inversiones. Bueno, habla de que está cursando la carrera de Economía, tiene 22 años, estoy interesado en comenzar a planificar mi futuro financiero desde temprana edad con el objetivo de establecer un horizonte de crecimiento significativo. Para iniciar mi cartera y considerando que no cuento con un capital inicial considerable, tengo intención de ahorrar e invertir 400 euros mensuales. Planeo asignar una parte de ahorros y otra a inversiones. En cuanto a la parte destinada al ahorro, me gustaría depositarla en productos que puedan ofrecer una rentabilidad que supere la inflación con un riesgo moderado. Bueno, yo aquí te aconsejo que para esta parte lo hagas en fondos monetarios o de renta fija. ¿Algunos que te pueden servir? Pues vamos a ver 3 en este caso. Pues mira, el Fidelity Eurocash te puede ir fenomenal para lo que quieres. Es con el ISIN LU 026 195 3490. Luego tienes el Cartesio X, que también te va a ir fenomenal para esta parte del ahorro. En concreto, el Cartesio X tiene un ISIN de LU 1966 822 956 y luego tienes un fondo más global, el PIMCO Global Income, que en este caso el ISIN del PIMCO Global Income es IE00B84J9L26, ¿de acuerdo? Sigue haciendo más cuestiones y luego dice, en relación a la parte de la inversión, dado que mis conocimientos financieros aún no son muy extensos, incluso en este último año de la carrera de Economía, me gustaría iniciar pequeñas aportaciones mensuales a un fondo de inversión de gestión pasiva, indexado a un índice de referencia como el SP500. Yo te diría que en este caso lo hagas mejor al MSCI World. Si vemos un poco qué ha pasado últimamente con el SP500 y con el SP500 493, es decir, quitando las 7 compañías que más han subido, la divergencia es enorme y exagerada. Es decir, los inversores que ahora mismo estén comprando el SP500 están comprando 7 empresas, que es la que más pesan en el índice, y que ya han subido un 80% este año y tienen un PER medio superior a 50. De hecho, las valoraciones del SP500 empiezan a parecerse a la Nifty 50 de los años 70 y a la burbuja tecnológica de marzo del 2000, sobre todo de esas compañías, de las 7 más grandes, con lo cual yo me inclinaría más por un índice como el MSCI World, ¿vale? Preferiría que este fondo fuera acumulativo. La mayor parte de los fondos indexados son acumulativos. Yo no, como norma general en indexado, pues trabajo con el Vanguard MSCI World, con el ISIN IE 00B03HCZ61, con lo cual ese te podría ir fenomenal. Sigue haciendo otra siguiente cuestión. Agradecería mucho su orientación y consejos cómo estructurar esta estrategia de inversión, teniendo en cuenta mi perfil y objetivos. Yo te diría que, con arreglo a las preguntas que haces, mi respuesta es que ya lo tienes bastante claro por tus comentarios. Mi consejo principal es que nunca dejes de aportar mensualmente, pase lo que pase. Es decir, es mejor empezar con una inversión de 100 euros y que permanezca en el tiempo, que no con una de 400 que luego no puedas ir cumpliendo. Y también, y lo más importante, pase lo que pase en los mercados, tú nunca te asustes y mantén tu plan. De nada sirve empezar y luego, porque viene una crisis, un COVID, etcétera, que vendrán 1000 cuestiones, dejar de aportar. Pues precisamente cuando vengan esos momentos serán los más importantes en aportaciones, pues muy probablemente lo harás a precios más bajos y por el mismo capital te darán más participaciones del fondo. Bueno, y a partir de ahí, una vez tengas aproximadamente 20.000, 30.000, sí me plantearía incluir más fondos, pues de diferentes gestión en un momento dado, activa y demás. Pero para empezar, pues contra más fácil muchas veces es mejor, ¿vale? Siguiente cuestión. En este caso nos la hace Óscar. Hola, buenos días. Soy nuevo en esto y estoy un poco perdido y me gustaría que me recomendaras lo que tengo que hacer. Te comento que soy de perfil riesgo moderado, 3/5, y mi inversión es a un horizonte de 13-14 años.
¿vale? Acabo de comenzar en esto y tengo aproximadamente 4.000 euros invertidos, ¿vale? 4.000 euros invertidos sobre una cartera que me envías con 11 fondos, ¿vale? Hago aportaciones mensuales de 500, 600 euros, ¿vale? Yo para 4.000 euros en ningún caso tendría 11 fondos, ¿vale? Ya sean del tipo que sea. Hablas aquí de varios fondos en los cuales haces comentario, por ejemplo, que tienes el Oros Value Internacional, Magallanes, bueno, tienes un Fidelity Japón, un montón de fondos, ¿vale? Mi respuesta sería, para una inversión de 4.000 euros, con tener 2-3 fondos sería más que suficiente. Y de los que tienes, yo me quedaría con la parte de renta variable, y te pongo estos dos porque son un poco de los que ya tienes, Oros y Magallanes, que son los que tienes. Yo me quedaría con esos dos. Y por la parte de renta fija, has comentado aquí que tienes el Dunas Valor Equilibrio, me quedaría con ese, con el mismo porcentaje que tienes actualmente para las aportaciones mensuales a partes iguales entre Oros y Magallanes. Y bueno, a partir de que ya con los años vayamos subiendo la inversión y tengamos más de 20.000 euros, 25.000 euros, pues voy metiendo uno más o dos más. Pero con Oros y Magallanes, yo, desde mi punto de vista, no metería más fondos, sobre todo por esa cantidad. En una respuesta anterior hablo un poco de lo mismo. Al final, bueno, pues tenemos que ser como un entrenador, oye, de baloncesto. Pues si es que tengo 5 que sacar a la cancha, tengo todos muy buenos en el banquillo, pero bueno, solo puedo poner a 5. En tu caso, pues que yo solo pondría 2 o 3, por lo cual, pues de todos los que tengo, pues voy a elegir dónde tengo más convicción con los 2 o 3, y ahí ya lo mantengo, ¿vale? Juan Pavón, que nos ha hecho en este podcast dos preguntas, y aquí va la segunda. Buenos días, Eusebio, y dice un poco propuesta de podcast especial Chiringuitos Financieros, ¿vale? Dice, buenos días, Eusebio, Afinsa y Forum Filatélico, preferentes, Herrero Brigantina. No, la verdad que no conozco Herrero Brigantina, no me suena de nada que fuera una estafa. Pero bueno, sigue. Las estafas piramidales y de otro tipo se suceden cada cierto tiempo. Alguna noticia nos alerta al respecto. Muchas usan lo que se llaman redes de confianza y no todas ofrecen rentabilidades poco realistas. Algunas incluso han llegado a estar registradas en la CNMV. Sé que no podemos estar al 100% a salvo de ellas, pero me gustaría que en algún programa trataras en profundidad este tema. Existe una guía de la CNMV, aunque quizás lo que me gustaría es que dieras algunas ideas claves y fáciles de entender para intentar evitar estas estafas en la medida de lo posible. Gracias de antemano y gracias por tu podcast. Bueno, voy a dar mi opinión al respecto. Bueno, es una opinión mía de una persona que al fin y al cabo, bueno, pues se dedica a esto durante los últimos 20 años, ¿vale? Pues bueno, realmente no hay una métrica exacta que nos diga qué debemos y qué no debemos hacer, pero aquí tenemos que aplicar el sentido común en el más sentido estricto de la palabra. Yo voy a dar mi experiencia de 20 años en esto. Pues mira, en el año 2006-2007 pues había depósitos bancarios al 3%, fondos de renta fija que daban el 3%. Bueno, contra eso, ¿qué había? Preferentes de Caja Madrid que daban el 7-8%. Bueno, si intentabas convencer a un cliente en ese momento de que esa preferente tenía un riesgo elevado, de que no, bueno, pues es que realmente es que no te hacían ni caso y casi te tomaban a ti un poco como que eras el timador, ¿vale? O que estabas intentando engañarle, bueno, pues de alguna manera diciéndole, no, mira, es mejor contratar un depósito, un fondo de inversión de renta fija, que lo tienes más diversificado, la preferente tiene mucho riesgo y tal. Pues es que prácticamente antes de que le hubiera entrado por un oído, le estaba saliendo por el otro, porque él ya, es decir, él solo pensaba en su 8% y prácticamente notabas, es que no te estaba ni escuchando. Bueno, luego los resultados han sido los que han sido, ¿vale? Pero es que muchas veces, oye, pues el sentido común hay que aplicarlo. Oye, si te está diciendo alguien, una persona que es profesional del mundo financiero y te dice, oye, mira, un fondo de renta fija tiene un montón de emisiones dentro del fondo, no estás en una sola emisión, que al final tienes más riesgo. Bueno, una participación preferente, como el banco no gane dinero, tú dejas de cobrar ese bono o ese cupón o ese tipo de interés.
es que, pues, como digo, prácticamente te trataban a ti como que les estaba estimando porque les estaba dando un 3%. ¿Vale? Más casos, es que tenemos muchos casos. Nueva Rumasa, bueno, a 8%, más de lo mismo, mi experiencia. Pues muchas veces tenía clientes que pues me venían con el cuento. Yo pues les decía, mira, yo creo que no deberías de contratar este producto. Es un producto ilíquido. Luego no tienes mercado secundario donde poder venderlo. Con un fondo de renta fija, de renta variable o mixto, tienes mayor protección de tu capital, tienes diversificación, tienes etcétera. Es que, decir, estás invertido en todo el mundo. Es decir, yo creo que es un poco para ti mejor. Y te dicen, bueno, ¿cuánto da un fondo de renta fija? Pues ¿está garantizado el rendimiento? Pues muchas veces contestan, no, el rendimiento no está garantizado, pero observa, vamos a mira el historial, mira lo bien que lo ha hecho en los últimos años. Pero bueno, puedes tener momentos temporales de pérdida de capital, porque inciendes un fondo mixto y a lo mejor en el primer año pues te encuentras con un -3. Vale, pues la respuesta es que era siempre la misma. Entonces no, a mí me dan el 8 y ya me olvido. Claro, no, está claro, te olvidas, pero te olvidas hasta que de repente también te olvidas de tu inversión principal, porque de repente vale 0. Pues bueno, pasa lo que pasa con Nueva Rumasa. Al final tienes todos los huevos metidos en la misma cesta, en una cesta, bueno, que no es de una solvencia extrema, ¿vale? Es cierto también que, bueno, pues a mucha gente, sobre todo gente mayor, pues le convencieron o le vendieron las preferentes sin saber que incluso ellos no sabían y que eran depósitos. Pero es que muchas veces es que no lo sabían ni los propios empleados que contrataban que vendían las obligaciones, porque muchas veces en las sucursales bancarias pues les obligaban un poco a colocar este tipo de productos. Es que, como digo, muchos comerciales de las sucursales ni siquiera conocían el funcionamiento de una preferente, de que si no había beneficios se dejaba de cobrar el cupón, que tenían un vencimiento perpetuo, que en un mercado secundario era muy poco líquido y ibas a tener muy pocas posibilidades de venderlas. Bueno, al final siempre hay un dicho que dice que, bueno, pues que te roba más dinero un señor con un bolígrafo que un señor con una navaja, con lo cual, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones, ¿vale? Podemos seguir un poco más. Afinsa, Fórum Filatélico, era un poco lo mismo, la historia de los sellos. Al final, pues la codicia humana hace que siempre aparezcan estafas de similares características y dentro de un tiempo pues saldrán otras nuevas con otro tipo de argumentos. Al final esto también es un poco cíclico, pues es que es un poco aplicar el sentido común, bastante, ¿vale? Siguiente cuestión. Me llamo Sergio y tengo 44 años. En primer lugar, felicitarte por el magnífico programa que estás haciendo. Ayuda a muchos pequeños inversores como yo, aficionados de modo amateur a esta materia. Actualmente tengo 2 objetivos de ahorro a medio y largo plazo. Para mi mujer y para mí tenemos un fondo indexado con Indexa Capital, con unas comisiones del 0,67. Pero escuchando vuestro programa me he dado cuenta de que siendo a largo plazo interesa sin duda más la gestión activa. La rentabilidad me parecen pobres los 3 años que lo tengo. Tengo un riesgo de 6/10. Desde mi punto de y ahora viene mi respuesta. Desde mi punto de vista y desde el momento actual, a largo plazo, en los próximos 10 años, siempre vas a tener más rentabilidad en fondos value tipo Magallanes, AZ Valor, Equan, Valentum, etcétera. Te van a dar más rentabilidad que un indexado. De todos modos, vale, gestión indexada al 0,67% de comisión, desde mi punto de vista, es caro. Puedes encontrar fondos indexados en el mercado con una comisión de aproximadamente el 0,25. Comparando 0,25 con 0,67 para una gestión indexada, pues hay diferencia, ¿vale? Pero insisto, yo desde el momento actual, los fondos indexados están bien, pero para determinados momentos de la vida. Yo de aquí a los próximos años, pues creo que va a haber mejores oportunidades. Siguiente cuestión que me hace para mi hija. Queremos abrir también algún fondo y realizar aportaciones periódicas. Había pensado en los de Open Bank, comisión 1,03, estándar de un fondo de inversión automatizada, que llaman Robot Advisor, pero mezcla gestión activa y pasiva, según dicen. Sería la cartera Taipei o New York. Misma respuesta, y aquí te diría
y te respondería misma respuesta que la anterior sobre la gestión indexada. Yo contrataría gestión indexada con una comisión lo más bajita posible, y como digo, te puedes encontrar fondos indexados en el mercado, una comisión del 0,20 de mínimo y 0,30 puedes encontrarlo perfectamente, y no te vas ni al 1% como estás diciendo en OpenBank, ni al 0,67 del anterior comentario que has hecho, ¿vale? Más cuestiones. David Alcántara. Buenos días, Eusebio. Mi consulta es sobre planes de pensiones. En concreto, quería pedirte opinión por este plan. RGA mixto 40 PP, con el código de la Dirección General de Seguros N1052. Contraté este plan con 18 años. Ahora tengo 44. Sinceramente, después de escuchar toda la información que nos das a través de tus audios, busqué la ficha del plan y la estuve leyendo. Eusebio, creo que por rentabilidad y comisiones quizás habría opciones mejores. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sigue preguntando qué debería hacer, mantener o traspasar este plan de pensiones. En el caso de traspasarlo, ¿qué opciones podrías aconsejar? Me he dado cuenta consultando la web de Morningstar que existe un mundo de planes de pensiones. Bueno, gracias de antemano. Entonces, bueno, veo que en los últimos 10 años en este plan 100 euros se han convertido en 117, una rentabilidad pues bastante flojita. Desde mi punto de vista, hay mejores opciones, hasta directamente si coges un indexado, pues te podría funcionar mejor. Incluso con tus 44 años actuales, tu perfil debería de ser pues un poco más arriesgado, pues tu horizonte son 20 años, con lo cual no iría a un mixto 40, sino que iría a un renta variable 80 o 90%, ¿vale? Y puedes encontrar buenos planes de pensiones en gestoras independientes, pues Bestinver, Magallanes, AZ Valor, Cobas, Oros, etcétera. Son claros ejemplos de dónde tener un buen fondo de pensiones. Y luego tienes una opción adicional que también te puede interesar, que es un fondo de pensiones que invierte en fondos value de autor, que es el fondo de pensiones Crianza de Valor, con el código de la Dirección General de Seguros NS325. Es un fondo muy interesante. Para que veamos qué hay dentro del fondo, pues nos encontramos con posiciones de fondos value, ¿vale? La Muza Gestión, Abaco, Equan, tiene acciones de BRK, de Berkshire Hathaway, de Valentum, etc. Y es una opción más que interesante para tener un plan de pensiones, porque vamos, con mucha diferencia, a 20 años vista aproximadamente, que es tu horizonte de inversión, en este plan de pensiones de crianza de valor te va a ir mucho mejor que lo que tienes. Estás metiendo un componente de riesgo un poquito mayor, pero es que tienes 20 años, pero es que lo que hay dentro del plan de pensiones es bastante bueno, ¿vale? Bueno, ya me quedan pocas. Buenas tardes. En este caso, Luis Carlos Aranda hace la siguiente cuestión. Buenas tardes, Eusebio. Mi nombre es Luis Carlos Aranda, soy un fiel seguidor de tu podcast. En primer lugar, quería agradecerte el trabajo que haces y lo que nos ayudas a todos los pequeños inversores. Soy un inversor joven con un horizonte de inversión de medio largo plazo, más de 5 años, y con un perfil medio de riesgo. Por mi edad siempre he estado más sesgado a la renta variable que a la renta fija, ya que en los últimos 10 o 12 años los tipos han estado bajos o nulos. Te agradecería le echaras un vistazo a mi cartera, unos 28.000 euros, según el adjunto, ¿vale? Que me envía y que ahora veremos, ¿vale? Tengo la sensación de que la cartera podría trabajar más eficientemente con menos fondos, y algunos de ellos diría que son redundantes, quizás, pero tampoco tengo claro por dónde empezar. Esa reducción o por cuál, pero tampoco tengo claro por dónde empezar esa reducción o por cuál fondo equivalente podría cambiar 2 o 3 de ellos. Yo soy partidario de no tener excesivos fondos en cartera y de tenerlos que no se solapen entre ellos. Por ejemplo, no tendría... Vale, disculpar, que aquí estoy metiendo la pregunta, ¿vale? Vamos a empezar, que si no lo hacemos complicado.
Él sigue con la pregunta y dice, tengo la sensación de que la cartera podría trabajar más eficientemente con menos fondos y algunos de ellos diría que son redundantes quizás, pero tampoco tengo claro por dónde empezar esa reducción o por cuál fondo equivalente podría cambiar 2 o 3 de ellos. Y al hilo de esto yo le contesto, porque lo estoy poniendo aquí, aunque ya le contesté por email, pero lo traigo aquí para el resto. Le contesto yo. Yo soy partidario de no tener excesivos fondos en cartera y de tenerlos que no se solapen entre ellos. Por ejemplo, no tendría 2 indexados como tienes, porque tienes el MSCI World y el SP500, con lo cual quitaría el SP500 y me quedaría solo el SP500, ¿vale? Yo también reduciría los fondos a las mismas preguntas y las mismas respuestas de anteriores consultas a no más de 5. Eso ya me haría tener una selección exigente y coger solo los mejores. Creo que hay mejores fondos de gestión activa de los que tienes en cartera. Yo incluiría algún fondo value tipo Advalor, Magallanes, Valentum, pues observo que todo lo que tienes es, digamos, fondos más grow. Comenta un fondo que tiene el fondo de Schroeder Energy y el fondo GAM Luxury, no los tendría en cartera, y el fondo Amundi Volatilidad en ese porcentaje que tienes no te aporta nada en cartera, con lo cual tampoco lo tendría porque veo que en el Amundi tienes un porcentaje de un 4%. Bueno, me parece un fondo de la Amundi Volatilidad. Hice un podcast hablando de este fondo de la Amundi Volatilidad, pero este fondo es para tenerle combinado para un perfil de riesgo conservador y tenerlo con un fondo indexado. 50% indexado, 50% un fondo de volatilidad. Cuando la volatilidad viene, porque con los mercados que hay mucho, el fondo de volatilidad lo hace muy bien y el indexado baja. Y hace un poco que nos amortigue. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues no tendría más de 5, ¿vale? Claramente también tendría algún fondo de renta fija en cartera, aunque tu horizonte sea de largo plazo, el tener renta fija en cartera siempre te aporta estabilidad y sobre todo el poder comprar más renta variable si los precios bajan, ¿vale? A mí también me gusta la renta fija sin indexarse y en los capítulos de cartera muy conservadora tienes varios ejemplos de buenos fondos de renta fija. Me sigue preguntando, también tengo la duda si debería incrementar mi posición en Asia a través de un fondo dedicado o si el 6% que tengo a través de los fondos actuales sería suficiente. Mi respuesta, el peso en Asia entiendo que está derivado por el MSCI World, que ya tiene exposición a todo el mundo, porque salvo error o omisión, por mi parte no vi un fondo de emergentes o Asia, con lo cual con el MSCI World, perfecto. Sigue diciendo, por último agradecería también tu opinión en lo relativo a Small Cap. Como puedes ver, mi cartera está muy sesgada a empresas grandes. ¿Debería cambiar la estrategia? Mi respuesta, creo que sí, deberías. Tanto en el fondo Magallanes como Valentum te cubriría esa parcela de inversión. ¿Vale? Y eso es un poco la respuesta. Bueno, y por último, otro oyente me hace la pregunta, buenos días Eusebio, es un mail extenso, aunque voy a resumirlo, me llamo Joaquín de la Peña. Y aunque ya he hablado con Joaquín de la Peña, incluso personalmente sobre este tema con él, pero lo traigo aquí por si es de interés para el resto, ¿vale? Dice que tiene una hipoteca a un tipo de interés fijo del 1%, que la contrató en diciembre del 2021 y ahora se encuentra porque, bueno, pues su situación de vez en cuando pues genera liquidez, ¿vale? Entonces la pregunta que hace un poco es, oye, ¿qué hago? ¿Rebajo deuda en la hipoteca o este dinero que tengo invertido, lo invierto? Es que, es decir, no hay color en el sentido de que si tienes una hipoteca al 1,10%, ya de por sí es una inversión. Y yo, desde mi punto de vista, nunca metería dinero en esa hipoteca, porque solo con que haga algo tan sencillo como coger el mínimo riesgo del mínimo riesgo, letras del Tesoro o un fondo monetario. Letras del Tesoro nos dan un 3,5%, un 3 y pico. Fondo monetario nos va a dar lo mismo. Un 3 contra un 1 no hay color. Entonces, nunca metería dinero en la hipoteca porque al 1,10 la dejaría hasta el vencimiento, que tiene un vencimiento de diciembre del 2051, es decir, de 30 años. Es una barbaridad, es decir, en el diciembre del 2021 que pudiéramos contratar hipotecas con un interés fijo del 1,10, es decir, está fenomenal, con lo cual yo nunca metería dinero en la hipoteca y el dinero que tuviera lo invertiría
en función de mi perfil de riesgo. Renta fija, fondos monetarios, un fondo mixto, renta variable, lo que sea, pero es que otra cosa es que tuviéramos, quiero decir, una hipoteca a tipo variable, que actualmente los tipos están en el 4, el Euribor más 4, más un diferencial del 1, el 5%, oye, pues estoy pagando el 5. Bueno, pues ahí ya puedo valorar, empezar a ver, oye, pues me interesa ir a largo plazo ya con fondos, pues ya tengo que ir con fondos de renta variable, es decir, ya le estoy metiendo en la ecuación, pues bueno, pues algo más de riesgo, bueno, habría que valorarlo, ¿no? Pero ya, quiero decir, no va tan a favor como este tipo de cuestiones. Joaquín me envió el email y luego por circunstancias que luego hablamos, resulta que vive cerca de donde yo tengo la actividad, vino a visitarme y lo estuvimos viendo, pero claramente no hay color en el sentido de que he explicado. Bueno, pues termino, no tengo más cuestiones. Nos hemos ido al final a 1:10. Es que cuando a veces acumulas y hemos estado más de un mes sin hacer ningún consultorio, pues se han ido ahí acumulando. Pero bueno, sin más dilación, me despido de todos vosotros, como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.